Y cuando has terminado tu hora de estudio, por ejemplo, a las 8 o a las 8:30 de la tarde, te sientas y te haces con quien quiera, bueno, con quien quiera no, perdón, con tus amigos o tus amigas, con un control que debemos de tener en el buen uso de Internet. Por lo tanto, las prohibiciones, como recomendación, no llegan a casi nada. Lo que hay que hacer es reflexionar a nuestros hijos y que se den cuenta de que sí puedes usarlo. Es más, no solo lo puedes usar, sino que, como ves, yo te he comprado el móvil y te he comprado el ordenador, con lo cual quiero que lo utilices. Pero que hagas un buen uso del mismo, que es muy distinto. Y ahí es donde estamos los papás y las mamás. Por lo tanto, no sé si os vais dando cuenta que yo entre col y col voy metiendo alguna lechuga, que no es del consejo escolar. La siguiente es una cuestión importantísima, que es conocer la resolución de los conflictos disciplinarios, velar porque se atengan al reglamento que ahora os comento, y revisar la decisión adoptada por la dirección, adoptando en su... Este tema es peliagudo. Vamos a intentar resumirlo todo lo posible, pero de este tenemos que hablar. Ya os digo que os lo presentaré después despacito. En el CD os vais a encontrar un capítulo dedicado a la convivencia, que habrá que ampliar cuando salga esa norma que nos han anunciado sobre el plan de convivencia, pero que ahora mismo ya tiene muchos elementos sobre la convivencia. Y una de las cosas que tenemos que conocer es que ahora mismo la potestad, la falta es leve. Un profesor puede, lo que puede es pedirle al alumno que no asista a esa clase. Un niño que está incordiando, para definirlo más coloquial, lo que nos ha podido pedir, no para de molestar y el profe le salte. Ese salte de clase tiene que ser con unas garantías. Garantías de que se encargue de él el profe de guardia y que el niño vaya a la biblioteca o al aula de convivencia si ésta existiera en el centro. No que te vaya al pasillo. Eso tiene que tener unas garantías. Eso lo puede hacer cualquier profe. Fuera de esto, de faltas leves, cuando es una amonestación de tipo oral e incluso un apercibimiento escrito, lo que es pedirle a esa clase de la naturaleza y se le sanciona con que durante 3 días no vas a asistir a ciencias de la naturaleza, hasta 3 días no vas a asistir, o durante 2 días no vas a poder asistir a la primera la puede imponer jefatura de estudios, pero todo lo que dan expulsiones para entendernos, la dirección del centro. Pero a los directores y directoras de los centros también les tenemos que recomendar nosotros, desde un órgano importante del Consejo Escolar, que hay un catálogo de sanciones y que la única que hay no es la expulsión, que hay otras muchas, que hay que utilizarlas antes que la expulsión. Porque lo primero que dicen las normas de convivencia es que cualquier sanción que se ponga a un alumno, esta sanción tiene que ser educativa y recuperadora. Dice más cosas, que si queréis las analizamos, aunque no sea el tema de... La analizaríamos en ese caso, si me lo pedís, mañana. Digo porque hoy quiero tener lo que como consejero y consejeras tenéis que conocer. Pero una serie de condicionamientos muy importantes. Y digo así, muy importantes. Y esos condicionamientos los tenemos que conocer, porque de vez en cuando, yo no le digo a un director que no ponga como sanción las expulsiones, pero sí le digo, y si se aplican de acuerdo a las que tenemos. Por ejemplo, he tocado, si nos vamos en concreto, si nos vamos en concreto a la página 106, ya tenéis que dice que lo primero es que no podemos privar a ningún niño de su derecho a la educación, ni en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad, que lógicamente tiene que tener una cierta proporción, que sean contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado, y muy importante, letra D.
La imposición de las correcciones y de las medidas deben de tener en cuenta la edad del alumno, así como sus circunstancias personales, familiares. Esto es muy importante, porque vamos a ver, detrás de un niño que produce conflictos en un centro, muchas veces, no siempre, ojo, no siempre, pero muchas veces hay una familia también rota por detrás. Si yo lo expulso, ¿a dónde lo estoy expulsando? ¿Quién lo educa si no hay familia detrás? ¿Es apropiada entonces la medida? Hemos hecho esto, analizar las circunstancias personales, familiares o sociales de ese niño. Esa medida no es apropiada. Entonces a alguien le tenemos que recordar que hay otras normas que podríamos utilizar. Y fijaros, el catálogo de sanciones las tenéis aquí. Si yo me voy, por ejemplo, a las más graves, ¿vale?, donde se puede expulsar, como se ha dicho, hasta 29 días, que las tenéis en la página 112. La página 112 dice que se le puede suspender con la realización de tareas fuera del horario lectivo, por ejemplo, la suspensión de participar en actividades extraescolares, cambiarlo de grupo, suspensión del derecho a asistencia a determinadas clases o la suspensión, en este día, perdón, la suspensión de asistencia al centro durante un mes. Pero dice que, ojo, yo puedo suspender al niño de asistencia, por ejemplo, a las clases, pero que vaya al aula de convivencia, por ejemplo, para ese niño, con lo cual no lo expulso del centro, lo expulso de asistir a clase hasta 29 días. Pero no te vas a tu casa, vienes aquí y te vas al aula de convivencia, donde uno de los profes, por ejemplo, está tú con las tareas, con una serie de tareas, y en ese aula de convivencia. No sé si os dais cuenta, el catálogo es amplio. Lo que no podemos es utilizar la expulsión como única norma. Y ahí tenemos que hacer reflexionar nosotros a los equipos directivos. Pero no solamente esto, sino que hay aquí una cuestión mucho más importante. Mirad, los padres y las madres, cuando se adopta una corrección o una medida disciplinaria, aparte de darle siempre, antes de imponer una corrección, hay que darle audiencia a nuestro hijo o hija. Pero además se nos debe de comunicar a los padres, hay que darle audiencia también. Desde que se le comunica la corrección o la medida a los padres, estos en 48 horas, o lo que es lo para ser más exactos, en 2 días lectivos, pueden presentar alegaciones. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esa sanción. Si nosotros presentamos alegaciones al director o directora por escrito, que es como se deben de presentar, el director tiene otras 48 horas o 2 días lectivos para convocar al consejo escolar en sesión extraordinaria a revisar esa sanción. Y esto es poco conocido. Cuando, insisto, cuando se impone una corrección o medida disciplinaria y el padre o madre no están de acuerdo, pueden presentar alegaciones en un plazo muy breve, como estáis viendo, en 2 días, y el director o directora tiene otros 2 días para convocar en sesión extraordinaria al consejo. Por eso dice aquí que una de las competencias es revisar las decisiones adoptadas por la dirección y proponer en su caso las medidas oportunas, con lo cual el director nos tiene que llevar qué ha ocurrido, qué sanción puso, qué alegaciones hacen los padres a las madres y como consecuencia se analiza y el consejo puede ratificar lo que dice, lo que había decidido la dirección, o por el contrario, decir que esto no es proporcionado y que se pongan otras medidas. ¿De acuerdo? Sí, era una pregunta relacionada con esto. Era lo que te he dicho de que es poco conocido. ¿Viene ahí el sancionador? Viene todo el procedimiento sancionador. Y no solamente eso, sino que tenéis
incluso el procedimiento sancionador más largo, que es cuando se le pide a un niño, que debe de ser lo más excepcional, el cambio de centro. Cuando las sanciones de cambio de centro, tiene que haber un profesor o profesora que haga de instructor, se debe de instruir un expediente y, como consecuencia, se toma la determinación de cambio de centro o no. Todo eso lo tenéis contemplado exhaustivamente aquí. Si los padres no presentan alegaciones, el consejo escolar no se le comunica, no se le pide opinión. No se le pide opinión. Digamos, los nuevos reglamentos, y no hay que negar lo que es evidente, le han dado mucha fuerza a las direcciones escolares. Y además, en materia de convivencia, precisamente esto se agilizó a petición de casi todas las partes. Os digo por qué. Cuando una comisión, que ahora hablaremos de ella, que era la comisión de convivencia, era la que tenía la potestad sancionadora, mientras se reunía la comisión de convivencia, se adoptaban las medidas y las sanciones, etc., muchas veces se le ponía a un niño una sanción al mes de que aquello hubiese ocurrido o más, cuando ya nos habíamos olvidado todos de lo que había pasado. Entonces se dijo desde todos los sectores que esto no era procedente, porque cuando ya el niño a lo mejor había reconducido su conducta, ahora lo sancionaba. Entonces se dijo, no, la sanción tiene que tener cierta inmediatez. En esa inmediatez es que ha ocurrido un hecho, se comprueba que ha sido así y el director casi en el día puede estar imponiendo la sanción. He dicho casi en el día, dándole audiencia al niño y a sus padres, ¿vale? Y con la misma premura, por eso se dice que en 2 días se presentan alegaciones y en otros 2 se consejo, precisamente para que la decisión última que se tome no se dilate en el tiempo. La única que se dilata un poco en el tiempo, porque instruir un expediente sí que lleva tiempo, y con todo eso se han dado plazos mucho más breves para que no se dilate demasiado, es la de cambio de centro. Es la única que se va a dilatar últimamente un poquito porque hay que instruir el expediente. ¿De acuerdo? Bien. Venga. Nos encontramos con otra cosa que es lo siguiente, a la que aluden muchas veces los directores, como el tema cuando tratamos el tema de las excursiones. Yo nunca fui partícipe de tomar esa decisión. Resulta de que alude a que faltan todos los días profesores y es muy... poner el aula de convivencia en práctica les resulta muy complicado. Yo no lo comparto. No lo comparto por lo siguiente.